El 2 de mayo se conmemora, es un día internacional, sí, en contra del acoso escolar, sí, esto está pautado desde el año 2013 por una ONG que se llama Bullying Sin Fronteras, que lo presentó, esto se aprobó en la UNESCO, entonces desde ahí es un día internacional, o sea, ya desde ahí podemos empezar a pensar que es un problema que no es solo de la Argentina, Entre Ríos, de Gualeguaychú, sino que es un problema que abarca a todo el mundo, digamos, que suceden muchas situaciones en todo el mundo. Bueno, por ahí pensando un poco en qué sería el acoso escolar, qué sería el bullying, sí, se puede pensar como que es un maltrato, sí, un tipo de violencia, puede ser física, puede ser verbal, puede ser psicológica, simbólica, que se da hacia un niño, una niña, en la época escolar, ¿sí? Puede ser primaria o secundaria, digamos, se piensa como en esa etapa, digamos, o jardín, digamos. Se puede pensar como de varias formas, puede ser como una situación de un niño o una niña que genere situaciones problemáticas o de acoso a varias personas, se puede pensar como un niño o una niña recibiendo acoso y violencia y maltrato de varios niños o varias niñas, ¿sí? Puede ser pensado de muchas maneras en ese sentido, ¿sí? Por eso es un problema que hay que pensarlo desde varios aspectos, ¿sí? No solo desde la institución escolar, sino también de las familias y también de los niños y niñas, adolescentes que estén ahí implicados en esa situación, digamos, como que es algo que es un fenómeno también que tiene muchas causas y que hay que también afrontarlo desde todas esas causas, digamos. Podemos pensar que tenemos un día para pensarlo, para conmemorarlo, porque es importante visibilizarlo, ¿sí? Como decir, bueno, esto existe, vamos a visibilizar esta problemática, pero también pensar que no es bueno, lo conmemoramos el 2 de mayo y el resto del año nos olvidamos que esto existe, sino visibilizarlo ese día y pensar que es una problemática actual, que está muy vigente en las aulas y que hay que prestarle mucha atención. Que es algo que ha existido desde siempre, se puede pensar, ¿no? Porque, bueno, no es que ahora hay maltrato y que antes cuando éramos niños, niñas no había, porque la verdad es que sí existía, pero la diferencia quizás que hay en la actualidad es que la violencia ha ido acrecentándose, ¿no? Como que este maltrato ha sido cada vez más fuerte y con situaciones más graves, ¿sí? Que se puede pensar un poco, que puede llegar a ser ahí como un poco alguna de las causas, que también ha incrementado la violencia en lo social, digamos, en lo cultural, entonces de alguna manera eso se ve reflejado también en las instituciones escolares, en las infancias, en las adolescencias, digamos. Por eso hay que pensarlo como un problema de todas las personas, como un problema de la comunidad y no solo un problema de la escuela, de la familia y de los niños y de las niñas. Es importante prestarle atención desde el comienzo, porque a veces se dejan pasar las situaciones como pensando que esto se va a resolver de algún modo y lo que hace es que se acrecenta cada vez más y después es difícil de resolver. En lugar de dejar pasar tiempo, bueno, si hay una situación, eso hay que abordarlo desde la escuela, insisto, acompañada de la familia, sea algún terapeuta, algún psicólogo también, como tiene que ser un problema abordado en conjunto. Y pensar que la escuela también tiene que tener herramientas para poder abordar esto dentro del aula, ¿no? Como tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, sí, que es tan importante, que trae temas sobre esto, digamos, sobre cómo abordar el acoso escolar, el maltrato escolar en el aula. Así que se pueden dar con talleres, se puede dar una charla, se puede dependiendo de la edad, ¿no? de las personas, niños, niñas, adolescentes, cómo se va a abordar esto, ¿no? Pero, por ejemplo, desde jardín ya se puede ir trabajando cómo abordamos las emociones, qué nos pasa cuando nos enojamos, qué hacemos con eso, y también permitir la palabra dentro del aula, que a veces pasa por dar contenidos, se pierde un poco como la palabra de los niños y las niñas ahí, y a veces es necesario quizás frenar un poco, también en las adolescencias, frenar un poco los contenidos, bueno, y empezar a poner en palabras esto y que también
los chicos y las chicas puedan poner en palabra esto que le está sucediendo. Digamos, a veces es más importante eso en el aula que el contenido en sí, que no deja de ser importante, por supuesto, pero no sirve el contenido si no están habilitadas otras cuestiones para poder dar clases, digamos, ¿no? Como también pensar en eso. Es muy importante que los niños, las niñas, los adolescentes se sientan confiados de poder hablar con su familia, de contarle lo que le está pasando y también pensar en evitar ciertas situaciones, ¿no? Como evitar si alguien nos viene a contar una situación de violencia, preguntarle por qué se lo hicieron, si culpabilizarlo, digamos, decirle, bueno, vos tenés la culpa de esto que pasó, digamos. No es que no se puede preguntar cómo pasó el hecho, pero no preguntándolo diciendo vos qué hiciste para que te pegue la otra persona, digamos, ¿no? Como bueno, eso es una primera, algo que se puede pensar primeramente, después habilitar, escuchar, darle, como creerle lo que nos está contando y pensar juntos cómo se puede solucionar, ir a la institución, consultar con algún profesional si es necesario, pero intentarlo esto, como vos decís, desde el comienzo, desde que ya traen una situación, bueno, prestarle atención a esa situación, escuchar cómo se va dando, qué es lo que sucede, digamos, es muy importante. Me tocó trabajar, yo estudié en La Plata y me tocó trabajar para una ONG, sí, que se llamaba la Asociación Pablo Nicolás, que trabajaba situaciones de maltrato en la escuela. Tenían talleres. A esta asociación la llevaba una mamá que su hijo había fallecido por una situación de otra causa, pero que cuando su hijo falleció se acercaron un montón de compañeros y a compañeras de decirle que su hijo sufría bullying en la escuela y ella no sabía nada. Entonces, a partir de eso la conmueve tanto que genera esta asociación, digamos, esta ONG. Y estuvimos trabajando durante un año con un mismo curso, digamos, íbamos cada 15 días a dar diferentes actividades, tenían entre 10 y 11 años, por eso también, digamos, hay que ver, bueno, qué actividades se da ahí, que no son las mismas que a los 5 o a los 6, y estuvo muy bueno porque después se generó como un cambio dentro del aula y como cuestiones que a veces parecen que son básicas pero que no están, como por ejemplo poder escuchar a tu compañero, de dónde viene, cuál es su historia, qué es lo que siente, empatizar un poco con eso. No sentarte siempre con el mismo, sino cambiar un poco y escuchar un poco. Esas situaciones que a veces parece que son muy básicas, bueno, eso ya genera como otro clima, otro ambiente en el aula, que se conozca, que puedan hablar, que puedan contar lo que les pasa, que eso se pueda poner en palabras, habilitar la palabra, eso es muy importante, digamos. Eso es importante habilitarlo, insisto con esto, habilitar la palabra, que eso pueda ser escuchado, preguntar, hablar sobre el tema, visibilizarlo, porque si no se llegan a estas situaciones sí de gravedad, de intentos de suicidios, digamos, que realmente están por situaciones de acoso escolar, de maltrato, de bullying. Entonces es muy importante que esto se visibilice y que se ponga en palabras los lugares que hay que ponerlo, en la familia, en la escuela, digamos, ahí son los lugares donde esto se tiene que hablar porque ahí es mayormente donde sucede, digamos.